Rusia es un residuo putrefacto de un imperio que vive del pasado. Estas palabras, pronunciadas hoy por Ursula von der Leyen directamente en el Salón de las Naciones Unidas, fueron un verdadero shock. Cientos de cámaras, decenas de delegaciones, y cada palabra sonó como una bofetada en la cara de la delegación rusa. Algunos representantes occidentales apenas esbozaron una sonrisa, algunos incluso se permitieron aplaudir. Pero apenas un par de segundos después, la sala se quedó en silencio. Vladimir Medinsky se levantó lentamente, con la mirada fija en von der Leyen. Con calma, sin una sola emoción, pronunció, un residuo putrefacto de un imperio. Y añadió, con una leve sonrisa, es curioso escuchar esto de un continente que, sin nuestro gas, se calienta el trasero con lemas sobre la democracia. Ruido, murmullo, los intérpretes se confundieron. Ursula von der Leyen intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Medinsky no le dio un segundo de respiro. Durante 20 años le han dicho al mundo que salvan el planeta, pero en realidad solo se salvan a ustedes mismos. No son Europa, son un cementerio de un imperio que todavía se hace pasar por vivo. África se levantó. Asia asintió con aprobación. Europa palideció notablemente. Alguien susurró, lo dijo directamente. Hoy la diplomacia se quitó la máscara. En la sala de la ONU, por primera vez en muchos años, no se escuchó política, sino la verdad, dura, sucia y sin censura. Y después de estas palabras quedó claro, la era de los bonitos lemas había terminado. La historia había comenzado. Y ahora, analicemos cómo sucedió todo esto, minuto a minuto. Asamblea General de la ONU. La tensión en la sala era tal que parecía que se podían escuchar los clics de los objetivos de las cámaras. Los intérpretes pulsaban frenéticamente los botones, intentando captar cada palabra. En los monitores parpadeaban inscripciones. Detrás del cristal, los periodistas se agitaban, transmitiendo cada detalle de lo que sucedía. En el centro de la sala, como en una arena, dos personas, Ursula von der Leyen y Vladimir Medinsky. Ella, con un estricto traje azul, el cabello perfectamente recogido, con un rostro frío, como de cristal. Él, con un traje gris, sin brillo, tranquilo, un poco cansado. Pero en esa fatiga se leía la confianza de un hombre que no teme ni a las cámaras ni a las acusaciones. Fuera, Nueva York se sumergía en la luz del atardecer, pero dentro de esta sala el tiempo parecía haberse detenido. Nadie se movía. Incluso la seguridad junto a las paredes permanecía alerta. Todos sentían, ahora no sería solo una discusión. Ahora llegaría un momento que pasaría a la historia. Estamos en el salón de la Asamblea General. En este momento, Ursula von der Leyen desafió a Vladimir Medinsky. Repito, esto está sucediendo en vivo. Ella se levanta de su asiento. Su mirada está directamente dirigida hacia él. En sus ojos no hay diplomacia, sino desprecio mezclado con irritación. No va a jugar a la cortesía. Europa está cansada de escuchar excusas, dice en voz alta, mirando directamente a las cámaras. Rusia se ha quedado permanentemente atrás en tecnología, en civilización, en el mundo. Su voz suena como una sentencia. El micrófono crepita ligeramente, los intérpretes se apresuran a seguirla. Algunos delegados occidentales asienten con aprobación, algunos incluso sonríen. Los representantes africanos y asiáticos permanecen en silencio, observando lo que sucede. Medinsky no reacciona. Simplemente se sienta, con los brazos cruzados, la mirada tranquila, sin rastro de irritación en su rostro. Escucha como un cirujano escucha el pulso antes de una operación. Ursula continúa, han perdido aliados. Se han quedado aislados. Viven del pasado. Las palabras vuelan por la sala como cuchillos. Los periodistas de la primera fila levantan sus cámaras. Uno le susurra a su colega, se fue de frente. Según nuestros datos, la declaración de Ursula no está coordinada con el protocolo. Esto solo significa una cosa, ha entrado en confrontación directa. La sala parece respirar más suave. Uno de los delegados susurra, ahora responderá. Pero Medinsky guarda silencio. Gira la cabeza, la mira con calma, entrecerrando ligeramente los ojos. En su mirada no hay ira, solo interés. Como si no evaluara a una persona, sino un fenómeno.
Los intérpretes se quedaron inmóviles, esperando que se encendiera el micrófono. Las cámaras se acercaron a su rostro. Ojos grises, un ligero pliegue en los labios. Sin emociones, solo una seguridad que a muchos les incomodaba. Medinsky no se apresura a responder. Espera. El murmullo en la sala disminuye. Incluso el ruido habitual del sistema de climatización parece fuerte. Las banderas de los países ondean sobre las cabezas de los delegados. Y este fondo multicolor hace que el momento sea casi simbólico. Europa y Rusia, de nuevo, frente a frente. Ursula da un paso adelante. El mundo está cansado de sus amenazas, de sus quejas, de su camino especial. Europa avanza, y ustedes se quedaron en el pasado. Alguien aplaude. Varios delegados intercambian miradas. Los periodistas susurran, aquí está, esto ya no es diplomacia, es una batalla. Ya no es diplomacia, es una batalla. Medinsky no se mueve, solo se ajusta la corbata, como si se preparara para una conferencia y no para una contienda. Toma el micrófono, pero no se apresura a hablar. La pausa dura unos segundos, pero parece una eternidad. Presentador, ahora se escuchará una respuesta que Europa no esperaba. Medinsky pronuncia en voz baja, pero cada palabra resuena en el techo. Sabe, señora von der Leyen, es extraño escuchar algo así de usted. Después de todo, fue la Unión Soviética la que levantó a Europa de las ruinas. Devolvimos la luz donde solo quedaba polvo. La sala se quedó en silencio. El ruido cesó. Alguien en los auriculares del traductor exhaló suavemente. Habla sin gritar, con calma. Pero en esa calma hay una fuerza que no requiere volumen. No necesitamos sus lecciones. Conocemos demasiado bien el precio de las palabras, ayuda y civilización. En el rostro de Ursula aparece una leve sonrisa, pero en sus ojos brilla la irritación. No esperaba que su primera respuesta fuera tan simple y precisa. Presentador fuera de cámara, esta es la primera respuesta. Y la sala ya está dividida. La mitad a favor de Europa, la mitad a favor de Rusia. Las cámaras se detienen en sus rostros. Dos personas, dos mundos, dos visiones de un mismo futuro. En este momento, toda la sala de las Naciones Unidas se convierte en una arena. Y los espectadores al otro lado de las pantallas entienden, a partir de ahora, solo será más duro. Esto fue solo el principio. Luego, el primer golpe, después del cual la sala de las Naciones Unidas dejó de ser neutral. El presentador habla con calma, pero con una notable tensión en la voz. En este momento, en la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Ursula von der Leyen asesta el primer golpe. Su discurso no es diplomacia. Es un ataque. La cámara la enfoca en primer plano. Mirada dura, barbilla levantada, ritmo claro en las frases. Habla con fría seguridad, como alguien acostumbrado a que la sala responda con aplausos. Rusia se ha quedado permanentemente atrás, pronuncia, enfatizando cada palabra, en tecnología, en civilización, en el futuro. Han perdido aliados, han perdido influencia, han perdido el derecho a dictar lo que es verdad. En la sala se escucha una leve risa. Algunos delegados europeos aplauden con aprobación. Los intérpretes transmiten rápidamente las palabras a decenas de idiomas, del inglés al árabe. Se oye el clic de los micrófonos, los flashes de las cámaras. Pero la cámara de los operadores de televisión capta otra cosa: los rostros de los delegados africanos y asiáticos. Ni sonrisas, ni aplausos. Solo miradas atentas y cautelosas. Alguien susurra en voz baja a un colega: olvidaron quién reconstruyó Europa después de la guerra. Los periodistas en la pared intercambian miradas, registrando este momento. Incluso el sonido de los pasos del camarógrafo, moviéndose por el pasillo, se escucha demasiado fuerte. La atmósfera se espesa. Ursula continúa: Rusia eligió el pasado, no el futuro. Se han convertido en un paria. Sus tecnologías están obsoletas. Sus valores son un atavismo. Europa avanza, y ustedes se quedaron estancados en el ayer. Su voz rebota en las paredes, y el micrófono amplifica cada matiz de desprecio. Hace una pausa, segura de que seguirá una reacción. Y, de hecho, varios delegados del bloque occidental aplauden, algunos incluso se ponen de pie.
Pero los aplausos no suenan como apoyo, sino como un intento de afirmar su superioridad. El presentador fuera de cámara comenta en voz baja: esto ya no es un intercambio diplomático, es una humillación abierta. Úrsula se sienta, lanzando a Medinsky una mirada con esa misma expresión con la que la gente evalúa a un perdedor. Sus labios tiemblan ligeramente de excitación, pero en sus gestos hay seguridad. Ya está derrotado. La cámara se acerca a Medinsky. Él no se mueve, solo levanta lentamente la mirada. Por un segundo parece que no va a responder en absoluto, pero luego apoya las manos sobre la mesa. Se inclina ligeramente hacia adelante. El micrófono capta una suave inspiración. Pronuncia en voz baja, casi casualmente, pero de tal manera que en la sala se escucha como alguien deja caer un bolígrafo. ¿Sabe? Es extraño escuchar algo así de aquellos que construyeron su futuro sobre las ruinas dejadas por la Unión Soviética. De inmediato, se hizo el silencio. Ni aplausos, ni réplicas. Incluso los intérpretes hicieron una pausa, como si no creyeran que aquello se había pronunciado en vivo. Continuó con el mismo tono de voz uniforme: cuando sus ciudades yacían en cenizas, nuestros ingenieros las levantaban de las ruinas. Cuando ustedes no tenían luz, nuestras centrales daban energía. Cuando Europa pasaba hambre, nosotros compartíamos el pan. La voz sonaba tranquila, pero en cada palabra se sentía el metal. No era un grito, era memoria. Y pesaba más que cualquier eslogan. Alguien en la sala se movió, alguien tosió. En el rostro de Úrsula apareció una sombra de irritación. Claramente no esperaba que una frase simple se convirtiera en un espejo que reflejara sus propias palabras. Esta respuesta sonó como una bofetada, sin levantar la voz, sin amenazas. Simplemente un hecho. Y la sala se quedó en silencio. La cámara se aleja lentamente. En el objetivo, dos caras, la de Úrsula, fría y rígida, y la de Medinsky, tranquila y segura. El mundo parecía haberse detenido entre ellos. Los periodistas susurraban: ahora sí que ha empezado. La sala exhaló, pero el silencio permaneció. Pesado, tenso, como una cuerda. Nadie esperaba que el primer golpe sonara tan suave y diera de lleno en el blanco. Pero Medinsky no se detuvo. Su siguiente frase pasó a la crónica como un golpe histórico. No se apresuró. Sus dedos reposaban tranquilamente sobre la mesa. Su mirada estaba dirigida al centro de la sala. Como si detrás de esas banderas y micrófonos no hubiera personas, sino la historia misma, que ahora iba a recordar al mundo. La voz de Medinsky era grave, sin estridencias, pero cada frase sonaba como un disparo. Nosotros levantamos a Europa de las cenizas, dimos luz y pan, y ustedes, deudas con intereses. Estas palabras resonaron bajo la alta cúpula de la sala. Varios delegados levantaron la cabeza. Los intérpretes se detuvieron para asegurarse de haber escuchado correctamente. Uno de ellos se quedó a medias, otro tosió suavemente, tratando de ocultar su incomodidad. En el rostro de Úrsula brilló la irritación. Tomó el micrófono bruscamente, como defendiéndose, y pronunció con una sonrisa gélida: sin la ayuda de Estados Unidos no lo habrían logrado. No vale la pena reescribir la historia. Medinsky giró ligeramente la cabeza, sonrió brevemente, con calma, casi humanamente, sin malicia. Ayuda, repitió, levantando ligeramente las cejas. Los créditos no son ayuda. El pan, eso es ayuda. Combustible, acero, energía. Esas son las verdaderas palabras de gratitud. Un silencio pesado se cernió sobre la sala. Ni siquiera las cámaras seguían haciendo clic. Uno de los periodistas occidentales bajó torpemente el objetivo. Desde la última fila se oyó el suave susurro de un traductor: dijo que el pan es ayuda. Y el colega de al lado resopló, apenas conteniendo su sorpresa. Úrsula bajó la vista a sus papeles. Sus dedos apretaban el bolígrafo, pero no hacía anotaciones, simplemente intentaba no mostrar que estaba desconcertada. Carraspeó, se recompuso y dijo más fuerte de lo necesario: la historia no se puede interpretar unilateralmente. Europa se recuperó gracias a sus aliados, no a la caridad. Medinsky miraba directamente, con calma. La caridad la da quien exige algo a cambio. Nosotros no exigimos nada. Reconstruimos ciudades sin firmar pagarés.
Lo hicimos porque entonces el mundo valía la pena ser salvado. Esta frase flotó en el aire. La sala se quedó en silencio. En las primeras filas, alguien hojeaba ruidosamente papeles, alguien miraba el reloj, fingiendo que todo era una discusión normal. Pero los rostros decían otra cosa. La cámara del canal de televisión Al Jazeera hizo un primer plano. Los rostros de los delegados asiáticos y africanos. Escuchaban atentamente. En las miradas de muchos no había apoyo, sino reconocimiento. Como si supieran de qué hablaba. Los intérpretes se confundieron. Algunos delegados tosieron. Un incómodo silencio se cernió sobre la sala. El mundo escuchaba por primera vez tales palabras. Aquí, en las Naciones Unidas. Las cámaras se acercaban lentamente a Úrsula. En su rostro, la misma sonrisa, pero los labios tensos, las sienes palpitando. Intentaba contener la irritación. Estiró la mano hacia un vaso de agua, pero le temblaba la mano. Medinsky no se apresuró a desarrollar la idea. Dejó que la sala digiriera lo escuchado, luego continuó en voz más baja: no pedimos gratitud, pero cuando intentan enseñarnos cómo vivir, simplemente les recuerdo, si no fuera por nosotros, no tendrían esta tribuna. Su voz sonaba suave, casi con tristeza, pero por eso el golpe era aún más fuerte. Alguien atrás susurró, lo dijo directamente. En el tablón apareció la inscripción, última hora. Los reporteros escribían apresuradamente titulares, la ONU en shock. Medinsky respondió a Ursula von der Leyen con un golpe histórico. Los periodistas se afanaban, susurraban, alguien le hacía un primer plano a su cara. En ese momento, la sala ya no era un lugar de negociaciones. Era un campo de batalla, frío, político, sin armas, pero con palabras que podían hacer perder el equilibrio. Medinsky, como un hábil jugador de ajedrez, se recuesta en el asiento, hace una pausa corta pero expresiva. Su mirada recorre la sala, como una pregunta muda, ¿quién se atreverá a objetar? Pero el silencio como respuesta solo confirma su razón. Incluso Úrsula, apretando fuertemente la carpeta, comprende que el golpe fue preciso, demasiado preciso como para simplemente ignorarlo. En un intento por evitar el tema desfavorable, Úrsula se lanza a las cifras. Pero la economía, por desgracia, no está de su lado, y el sarcasmo no salva la situación. Comienza el frío, y se habla de energía. Úrsula respira hondo, armándose de valor. Después de un intento fallido de discutir sobre la historia, decide cambiar la conversación a lo que, en su opinión, es el punto débil de Rusia, la economía. En la sala, el tablero se ilumina de nuevo. Las cámaras la enfocan, la luz le da en la cara, pero ella mantiene una postura segura. Bien, dice, mirando directamente a Medinsky. Dejemos la historia. Hoy no tienen tecnología, no tienen mercado, no tienen futuro. Son un país de materias primas. Sin petróleo y gas, no son nada. Su voz es vibrante, casi cortante. Siente que ha dado con el tono adecuado, frío, económico, racional. Los mismos argumentos que suelen funcionar en Bruselas y Estrasburgo. En la sala, alguien resopla, alguien asiente en voz baja. Varios delegados se miran, como comprobando quién está de qué lado. Los periodistas escriben rápidamente, von der Leyen pasa al ataque. Medinsky no se mueve. Apoya las palmas de las manos sobre la mesa con calma, mira directamente al frente y solo unos segundos después levanta los ojos. En la sala reina el silencio. Incluso los micrófonos zumban ligeramente por la tensión. País de materias primas, dice usted, pronuncia con calma, casi con suavidad. ¿Y ustedes, sin nuestro gas, cómo se calientan con eslóganes? En la sala se oye una risa. Al principio, suave, cautelosa, pero luego alguien resopla fuerte, y en un segundo la risa se extiende como una ola. Incluso los que intentan mantener la neutralidad no se contienen. Incluso los diplomáticos occidentales, sentados en las primeras filas, bajan la vista, fingiendo que escriben algo en sus cuadernos. Las cámaras captan el momento. Un leve, casi imperceptible, movimiento de la mano de Úrsula, como si fuera a arreglarse el pelo, pero los dedos le tiemblan. No esperaba que la sala se riera, no de Rusia, sino de ella. En sus ojos aparece tensión, sus labios se aprietan.
Medinsky no sonríe, simplemente está sentado, ligeramente girado hacia el micrófono. Como una persona que ha dicho algo obvio. Añade en voz baja, pero claramente, les suministrábamos combustible para que sus casas estuvieran más calientes. Y ahora se calientan con palabras sobre democracia y moral. No tienen frío. La risa cesa, pero el silencio se vuelve aún más denso. Esta frase no es una broma, ni sarcasmo. Es un hecho. Y la sala lo siente. El presentador fuera de cámara pronuncia lentamente, casi en un susurro, en ese momento quedó claro, la discusión se convierte en una revelación. La cámara se acerca al rostro de Úrsula. Está sentada erguida, pero sus ojos recorren la sala, como buscando apoyo. Pero nadie se apresura a asentir. Un delegado de África le dice en voz baja a su vecino, tiene razón. Nos congelábamos cuando ellos discutían quién tenía la culpa. Los intérpretes, al mirarse, susurran. Alguien susurra, acaba de decir eso. Sí. Y se rieron. Los periodistas ya están escribiendo titulares. Medinsky se burla de la UE por su dependencia del gas ruso. Úrsula respira hondo, se endereza e intenta sonreír. Hemos rechazado su dependencia, dice, tratando de recuperar la confianza. Europa avanza hacia las tecnologías verdes. Elegimos el futuro, no los tubos y el carbón. Medinsky gira suavemente la cabeza hacia ella. Tecnologías verdes, repite, como comprobando si ha oído bien. Entonces, ¿por qué cada invierno vuelven al carbón y al fuel oil? ¿Por qué sus fábricas están paradas y las facturas de calefacción aumentan? Eso no es futuro, es una ilusión. Las palabras suenan tranquilas, pero con cada frase la sala parece perder el aire. Úrsula guarda silencio, aprieta el bolígrafo hasta que los nudillos se le ponen blancos. Alguien tose detrás, alguien cierra el portátil. El presentador habla más bajo, como si no quisiera romper el momento, la sala no ríe. Esto ya no es una discusión, es la cruda verdad. La cámara se aleja lentamente, mostrando las banderas y los rostros tensos. Y mientras las luces de Nueva York parpadean fuera de la ventana, dentro de la sala de la ONU hace cada vez más frío. No por el clima, sino por las palabras que ya no se pueden olvidar. Ya está. Medinsky. Entran en juego las acusaciones de violación del derecho internacional. ¿Violación del derecho internacional? ¿Quién acusa a quién? Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ya no sonríe. En sus ojos hay un frío glacial y una irritación apenas disimulada. Toma el micrófono, se inclina ligeramente hacia adelante, y casi desafiante, pronuncia, ustedes violan el derecho internacional. Destruyen el equilibrio que se construyó durante décadas. Rusia se ha puesto a sí misma fuera de la ley. Su voz es vibrante, cada palabra, como un golpe. En la sala solo se oye el susurro de los papeles y el zumbido de la ventilación. Algunos delegados europeos asienten con aprobación, otros susurran a sus colegas, buena jugada. Por fin ha pasado al ataque. Vladimir Medinsky, el representante ruso, permanece inmóvil. Está sentado erguido, con los brazos cruzados, la mirada fija en Úrsula. El silencio dura unos segundos, luego, con calma, sin emociones, dice, ¿derecho internacional, dice usted? Hace una breve pausa, y mirando directamente a los ojos de von der Leyen, añade, ¿y quién bombardeó Belgrado? ¿Quién destrozó Libia? ¿Quién convirtió Irak en ruinas? ¿Eso también es legal? Estas palabras caen pesadas, como piedras. Los intérpretes se tropiezan. Algunos se quitan los auriculares, como tratando de asegurarse de haber escuchado correctamente. Un silencio total se apodera de la sala. Incluso las cámaras dejan de hacer clic. Continúa, inclinándose ligeramente hacia adelante, exigen que olvidemos quién salvó al mundo del fascismo, que creamos que Europa se liberó sola. Pero eso es mentira. Fueron nuestros soldados quienes levantaron sus banderas sobre las ciudades liberadas. Nuestros médicos quienes salvaron a sus hijos. En la sala, alguien baja la vista. En los rostros de algunos delegados se lee una incómoda tensión, otros sonríen, como queriendo cambiar de tema, pero Medinsky no les da esa oportunidad. Hablan de leyes, pronuncia en voz baja. Pero sus leyes solo funcionan cuando les conviene.
Cuando bombardean capitales ajenas, es una misión humanitaria. Cuando nosotros defendemos a los nuestros, es agresión. ¿Dónde está la lógica? Mira directamente, con calma, sin malicia. Y precisamente eso hace que sus palabras sean aún más fuertes. Úrsula intenta interrumpir, esto es demagogia. Distorsionan los hechos. Justifican la violencia. Pero él no la deja terminar, simplemente llamo a las cosas por su nombre. La historia no se puede reescribir como una resolución. En ese momento, se escucha un aplauso suave, casi incierto. Luego otro y otro. Algunos delegados asiáticos aplauden. No fuerte, pero con seguridad. Un segundo después, varios de África se unen a ellos. Los aplausos no son atronadores, pero son genuinos. No suenan como apoyo a Rusia, sino como apoyo a la verdad, que durante mucho tiempo no se había dicho en voz alta. La cámara muestra el rostro de Úrsula. Intenta mantener la compostura, pero sus labios están pálidos, las sienes le palpitan, su respiración se vuelve irregular. Mira a su alrededor, como buscando apoyo, pero la sala guarda silencio. Su rostro palidece, la fina línea de sus labios tiembla. Entiende, el golpe no fue solo retórico, golpeó donde duele. Medinsky se recuesta ligeramente en el respaldo de la silla y pronuncia, ya más suavemente, casi como una conclusión, no somos santos. Pero al menos recordamos que la ley de la desvergüenza es una herramienta, no un valor. La sala vuelve a quedarse en silencio. Incluso las cámaras bajan lentamente. Esto ya no es una discusión. Es el momento en que la verdad sonó más fuerte que los micrófonos. Pero la discusión no termina ahí. Úrsula decide atacar el punto más doloroso, la libertad. Úrsula se levanta lentamente. En sus movimientos hay seguridad, pero ya sin el brillo de antes. Aprieta los dedos en el micrófono, respira hondo y dice en voz alta, clara, para romper el silencio que se había cernido después de los aplausos, ustedes no tienen democracia, no tienen libertad, no tienen derecho a voz. Su país vive con miedo y sumisión. No escuchan a sus ciudadanos, los controlan. Cada palabra suena como un martillazo. La voz vibra. En ella hay de nuevo seguridad, incluso desafío. La sala se anima. Es un terreno familiar, una retórica conocida. Algunos delegados occidentales vuelven a asentir, recuperando la sensación de control. Las cámaras enfocan a Medinsky. Todos esperan su reacción. Él se sienta tranquilo, no interrumpe, no se mueve, solo gira lentamente la cabeza, como si examinara la esencia de lo dicho, y luego dice en voz baja, sin presión, «¿Libertad, dice usted?» La pausa dura solo un segundo, pero parece una eternidad. La mira atentamente, casi con lástima. «¿Y dónde está la suya?», pronuncia con calma. Cuando miles salen a la calle y no se les escucha, cuando la protesta se convierte en un decorado para las noticias de la noche, y no en la voz del pueblo. Cuando Medinsky pronuncia sus palabras, un tenso silencio se cierne sobre la sala. Un ruido apenas perceptible, un torpe movimiento, una tos esporádica. Todo ello solo subraya la confusión general. Nadie sabe cómo reaccionar, aplaudir o mejor callar. Los intérpretes se apresuran, intentando seguir el hilo del orador. Uno de ellos, un joven con auriculares, graba en secreto parte del discurso con su teléfono. Su colega le hace un gesto de advertencia, pero él solo susurra en respuesta, hay que guardar esto. Algo así no se recorta. Medinsky continúa, su voz permanece uniforme, desprovista de toda emoción. ¿Ustedes llaman a esto libertad? No, es una decoración, una ilusión de elección. Una fiesta en papel, donde el guión ya es conocido. Esta frase, pronunciada sin rastro de patetismo, hace que la sala se quede en silencio de nuevo. Incluso las cámaras ralentizan su movimiento, como si los operadores temieran romper este momento. Se gira ligeramente hacia la sala, y sus palabras suenan como una sentencia, nos enseñan la libertad. Pero para ustedes la libertad misma se ha convertido en una marca, un logotipo en un cartel, bajo el cual se firman sanciones. Negocian con la palabra, libertad, como con petróleo, pero sin conciencia, incluso la libertad pierde su sentido. Estas palabras tranquilas, desprovistas de patetismo, provocan una perceptible ola en la sala. Úrsula, aún de pie junto al micrófono, palidece.
Sus labios tiemblan, pero se esfuerza por mantener su habitual sonrisa. Su respuesta suena brusca, con un tono desgarrado: ustedes comparan lo incomparable. Nosotros somos sociedades abiertas, donde cada uno puede decir lo que quiera. Medinsky no levanta la voz, pero su respuesta suena como un golpe de acero frío: hablar, sí, pero escuchar, eso es otra cosa. Esta frase atraviesa la sala más silenciosamente que cualquier grito. Alguien baja la cabeza. Alguien se cubre la boca con la mano. Incluso los intérpretes se quedan en silencio, como si temieran romper la quietud que se ha instalado. Fuera de cámara se oye el susurro del presentador: las cámaras lo captan todo. Ni una palabra se perderá. Ahora el mundo entero ve cómo la libertad de expresión pierde su significado ante nuestros ojos. Úrsula se aparta del micrófono. Intenta sonreír, pero su rostro delata cansancio. Medinsky cruza las manos y mira al frente. No parece un ganador, no desafía, simplemente está tranquilo, como un hombre que ha dicho lo obvio. Y la sala, que hace poco estaba llena de voces seguras, se convierte en una sala de espera silenciosa. Todos entienden que la discusión ha traspasado los límites de la diplomacia. Ahora no se trata de libertad, sino de la verdad, que durante demasiado tiempo se tuvo miedo de pronunciar en voz alta. Es aquí donde la discusión deja de ser diplomacia. Ahora no se trata de palabras, sino de vida o muerte. Úrsula se levanta de nuevo. Su rostro está tenso, sus manos tiemblan, pero su voz suena segura, con la retórica pulida de alguien acostumbrado a los aplausos después de cada frase. Ustedes violan los derechos humanos, dice en voz alta, incluso demasiado. Sus leyes contradicen la humanidad. No respetan al individuo, no saben lo que es la libertad de elección y la dignidad. Las palabras rebotan en las paredes, amplificadas por los micrófonos, se esparcen por la sala. En el tablón parpadea una inscripción roja. Las cámaras se acercan a su rostro. La sala vuelve a llenarse del habitual patetismo occidental. Parece que todo ha vuelto a su cauce, y ella vuelve a dictar el tono. Pero Medinsky no se apresura a responder. Simplemente se sienta, mirándola con calma. En ese momento, los periodistas se vuelven hacia él, inmóviles, expectantes. Él toma el micrófono, lo gira ligeramente hacia sí mismo, hace una breve pausa. La voz suena baja, casi un susurro. Pero en ese silencio cada palabra se oye claramente: ¿y el derecho a la vida no es un derecho humano? La sala exhala. El silencio se vuelve palpable, como si el aire se hubiera espesado. Continúa con el mismo tono tranquilo: ¿cuántas personas murieron en sus operaciones para establecer la democracia? ¿Cuántos niños no llegaron a la mañana mientras ustedes les explicaban que todo era por la libertad? En el rostro de Úrsula se congela una expresión similar al miedo. Abre la boca, como queriendo replicar, pero no encuentra las palabras. Su asistente se acerca al micrófono, pero la seguridad le hace una señal para que no intervenga. Los intérpretes se detienen. Uno de ellos se quita los auriculares en voz baja. El otro, por el contrario, se cubre la boca con la mano, como intentando no pronunciar lo que ha oído. En la sala reina un silencio sepulcral. En el tablón parpadea el logotipo de CNN. La transmisión en vivo continúa durante unos segundos más. Luego la pantalla se apaga. Los operadores de la sala murmuran: cortaron la emisión. Alguien cerca responde en voz baja: porque ya es demasiado. El presentador fuera de cámara habla en voz baja, casi en un susurro, para no romper el momento. Incluso CNN corta la transmisión en vivo. Cuando la verdad suena más fuerte que el micrófono, eso ya es historia. Micrófono. Esto ya es historia. Medinsky levanta la mirada, recorriendo lentamente la sala. Hablan de derechos humanos, pronuncia con calma, como dando a cada palabra su peso. Y yo hablo del derecho a vivir. Un derecho que ustedes arrebataron a millones de personas en Irak, en Yugoslavia, en Libia, en Siria. ¿No llamaron ustedes a esas guerras misiones humanitarias? Hace una pausa breve pero expresiva, y luego añade en voz más baja, pero con una especial y penetrante pesadez: cuando los aviones lanzan bombas bajo la bandera de la democracia. Eso no es liberación. ¿Es hipocresía? Úrsula se tensa. Sus párpados tiemblan apenas perceptiblemente, sus dedos se cierran en un puño. Quiere responder,
pero cada palabra se le atasca en la garganta, como un nudo. La sala se queda en silencio, nadie se mueve. Incluso las cámaras, normalmente impasibles, testigos indiferentes, parecen no atreverse a moverse, temiendo romper este pesado silencio. Un primer plano capta la mirada de Medinsky. Es firme, tranquila, sin rastro de odio. Continúa, no somos perfectos, pero cuando hablan de derechos, recuerden al menos a quienes estos derechos les quitaron la vida. Entonces, quizás, entiendan que la libertad de conciencia es solo una forma sofisticada de violencia. Las palabras flotan en el aire, como disolviéndose en el apenas audible zumbido de los aires acondicionados. Algunos delegados tosen suavemente, pero nadie pronuncia ni una palabra. Los periodistas en la esquina escriben nerviosamente, sacando titulares a toda prisa. Medinsky puso en duda la moral de Occidente en directo, pero la emisión ya está apagada. Ahora todo sucede fuera de las cámaras, fuera de la transmisión. Solo los espectadores en la sala ven cómo Úrsula desvía la mirada por primera vez. Y en ese momento la sala entiende, la discusión ya ha cruzado el límite, después del cual las palabras se convierten en una sentencia. Después de esto, la sala ya no aplaudió por cortesía. Luego, la pregunta de quién tiene realmente el derecho moral de hablar en nombre de toda la humanidad. Úrsula reúne los restos de su confianza, como si fueran fragmentos. Su rostro recupera la habitual máscara de frialdad, pero sus ojos delatan un cansancio que no puede ocultar. Respira hondo, se levanta y levanta la cabeza. Un gesto perfecto, ensayado hasta el más mínimo detalle. Las cámaras captan inmediatamente un primer plano de su rostro. Los flashes deslumbran la sala. Europa, pronuncia, en voz alta, marcando cada palabra como si la esculpiera en piedra. Siempre ha sido y sigue siendo el líder moral de la humanidad. Hace una pausa, como una actriz que sabe exactamente dónde el público debe aplaudir. Fuimos nosotros quienes trajimos al mundo el humanismo, los derechos humanos, la cultura. Fuimos nosotros quienes mostramos lo que significa la civilización. Varios delegados europeos aplauden, otros asienten comprensivamente. Los periodistas comienzan a escribir rápidamente, von der Leyen recupera la iniciativa, pero la sala ya es otra. Quien hace unos minutos la escuchaba con respeto, ahora la mira con recelo, con una duda apenas disimulada. La cámara se acerca a los rostros de los delegados africanos y asiáticos. En ellos no hay aplausos, solo miradas secas y evaluativas. ¿Alguien susurra a un colega, líder moral? ¿En serio? Medinsky guarda silencio. Espera, dejándola hablar, permitiendo que sus palabras floten en el aire. Y solo cuando la sala se silencia por un instante, toma el micrófono. La voz suena uniforme, fría, sin inflexiones innecesarias. Líder moral de la humanidad, ¿está segura? Inclina ligeramente la cabeza, como si estudiara su reacción, intentando leer sus pensamientos. Las cruzadas, las colonias, los campos de concentración. A esto lo llaman liderazgo moral. La sala murmura. Los intérpretes se miran, sus rostros reflejan desconcierto. Alguien casi susurra por el micrófono, para no distorsionar el significado de lo dicho. Varios delegados de África asienten francamente. Uno de ellos pronuncia en voz baja, ahora sí que suena la verdad. Medinsky continúa con calma, como si enumerara las páginas de un libro de historia, donde cada palabra es un hecho indiscutible. Sus imperios exportaban oro, petróleo, grano y dejaban solo cenizas. A esto lo llamaban civilización. Nos enseñaban moralidad mientras sus soldados quemaban aldeas, borrándolas de la faz de la tierra. Hace una pausa, luego dice un poco más suave, pero por eso sus palabras suenan aún más penetrantes: nuestros maestros construían escuelas cuando los suyos construían prisiones. Nuestros médicos curaban cuando sus oficiales fusilaban. Compartíamos el pan cuando ustedes dividían el mundo en colonias. En la sala ya no hay solo silencio. Es una tensión, similar a una corriente eléctrica, que atraviesa a todos los presentes. Algunos delegados occidentales tamborilean nerviosamente con el dedo sobre la mesa, delatando su preocupación. Úrsula finge que anota algo en su cuaderno, pero el bolígrafo en su mano no se mueve, congelado en el aire. El presentador fuera de cámara habla lentamente, casi en un susurro. En este momento, por primera vez en toda la sesión, Europa guardó silencio no porque no tuviera nada que decir, sino porque cada cifra,
cada palabra del pasado cobró vida de repente, llena de una nueva y aterradora realidad. Medinsky levanta la vista hacia la sala. Hablan de humanismo, pero ¿quién construyó Auschwitz? Hablan de cultura, pero ¿quién quemó libros si el autor no era del país correcto? Hablan de libertad, pero sus colonias solo conocían el látigo y el hambre. No grita, no levanta la voz, pero cada frase suena como una sentencia, implacable y definitiva. Sí, esta frase suena como una verdadera sentencia. Los delegados africanos, como por orden, estallan en aplausos. Uno de ellos, levantando la mano, pronuncia en voz baja, gracias por decirlo por fin en voz alta. Las cámaras cambian instantáneamente a Úrsula. Está sentada erguida, pero su rostro está pálido, sus labios fuertemente apretados, y en su frente brilla un sudor traicionero. Medinsky, por su parte, termina su discurso con calma, casi con un toque de cansancio en su voz. No somos perfectos, pero al menos no enseñamos moralidad al mundo cuando nosotros mismos la violamos de vez en cuando. Y entonces la sala, que un minuto antes estaba llena de murmullo y el aliento de decenas de personas, vuelve a quedarse en silencio. Nadie se mueve. Los periodistas bajan sus teléfonos, los operadores no cambian las cámaras. Parece que incluso el aire ha dejado de circular en esta estancia. El presentador dice en voz baja fuera de cámara, este momento sin duda se convertirá en una cita. Una cita no de una transcripción, sino de la memoria misma. Un momento en que Europa escuchó por primera vez lo que otros pueblos habían susurrado durante siglos. Pero cuanto más fuerte hablaba Ursula von der Leyen de moralidad, más claramente la sala escuchaba no el aislamiento de Rusia, sino el aislamiento de la propia Europa. Ursula intenta recuperar el control de la situación. En su voz se escucha de nuevo ese tono metálico con el que suele intervenir ante el Parlamento Europeo. Su rostro está tenso y sus dedos aprietan el borde de la mesa. Rusia está aislada, dice en voz alta, casi con énfasis. No tienen aliados, no los escuchan. Incluso aquellos que una vez los llamaron socios les han dado la espalda. El mundo ya no está con ustedes. Estas palabras suenan como una sentencia. Recorre la sala con la mirada, como buscando la confirmación de sus palabras. Los delegados europeos asienten, pero lo hacen de mala gana. Sin embargo, los representantes de Asia y África permanecen inmóviles. En sus miradas no se lee acuerdo, sino más bien aburrimiento. La cámara capta un primer plano. Detrás de Úrsula está sentado un delegado de la India. Sonríe de forma torcida. Junto a él, un representante africano se recuesta en el respaldo de la silla, cruzando los brazos. Ellos, seguramente, ya han escuchado discursos similares decenas de veces. Medinsky levanta los ojos. En su rostro no hay ni rastro de irritación. Solo una ligera sorpresa, como si no supiera si reír o sentir lástima. Se inclina hacia el micrófono y pronuncia con calma, ¿aislamiento? China, India, África, aislamiento. Es gracioso. Y de inmediato, desde las últimas filas, se oye una risa corta. Hace una pausa, y la sala, como por orden, vuelve a quedarse en silencio. Y ustedes, al perder el gas, ahora se congelan en sus valores. En ese momento, alguien no se contiene y se ríe a carcajadas. La risa comienza a extenderse rápidamente. Alguien tose, intentando ocultar una sonrisa, pero ya es tarde. La risa recorre la sala como una brisa ligera. Incluso varios diplomáticos occidentales no aguantan y bajan la vista, ocultando una sonrisa. Las cámaras captan al instante la reacción de Úrsula. Está sentada inmóvil, pero sus mejillas se encienden. No está acostumbrada a que se rían no con ella, sino de ella. Labios apretados, dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Los periodistas susurran, apresurándose a grabar cada réplica. Esto ya no es una discusión, dice un operador a otro, sin apartar la vista del visor. Es una masacre. Medinsky no sonríe. Como si no notara la risa, solo asiente ligeramente, como una persona que constata lo obvio. Usted dice que no tenemos aliados, continúa con voz uniforme. Pero hoy Rusia firma acuerdos con decenas de países de Asia, América Latina, África. ¿Esto es aislamiento? Se inclina un poco más hacia el micrófono. La voz suena suave, pero cada entonación es como un pinchazo.
Pero usted, señora von der Leyen, ha perdido mercados, energía, influencia. Europa ha cerrado las puertas y ahora se queja de que hace frío en la habitación. Esto no es aislamiento, es autoaislamiento. En la sala se levanta un murmullo. Alguien ríe, alguien susurra a su vecino, dio en el clavo. Úrsula intenta interrumpir, pero el micrófono capta un temblor en su voz, elegimos la independencia. Y la independencia de la dictadura. Medinsky no levanta el tono. Independencia, repite en voz baja. Extraña forma de independencia. Cuando sin nuestro gas sus fábricas están paradas, cuando sin nuestros fertilizantes sus campos están vacíos, cuando sus ciudadanos pagan el triple por la luz y lo llaman victoria. Lo dice con calma, casi con cansancio. Pero en la sala vuelve a reinar el silencio. Incluso las cámaras parecen respirar más suavemente. El presentador, fuera de cámara, dice con voz grave, la risa ha cesado. Se ha producido una pausa en la que ha quedado claro, la discusión ha terminado. Esto ya no es un debate, es una revelación. La cámara enfoca los rostros de los delegados. Los africanos asienten, los representantes asiáticos se miran, los europeos guardan un tenso silencio. Medinsky se recuesta en el respaldo de la silla y añade, hemos pasado por cosas peores. Rusia no le teme al frío. El frío nos hace más fuertes. Y a ustedes, al parecer, los destruye. Esta última frase suena casi tranquila, pero después de ella nadie ríe. La risa en la sala ha sido reemplazada por el silencio, pesado, incómodo, pero lleno de reconocimiento. Una voz incómoda, casi disculpante, pero llena de reconocimiento, cuando los argumentos se agotaron, se convirtió en amenazas. Ursula von der Leyen, al parecer, apostó por las sanciones. Ava se levanta bruscamente, la silla detrás de él chirría, rompiendo el silencio de la sala. Todas las cámaras giran instantáneamente, enfocándose en un primer plano. Su rostro está tenso, los labios apretados en una fina línea. La voz suena fuerte, con una confianza fingida, pero en ella ya se escucha un tono desgarrado. Los ahogaremos económicamente. Da un paso adelante, como si saliera al escenario de un teatro, les cerraremos el acceso a las finanzas, a la tecnología, a los mercados. Destruiremos su economía con sanciones. No aguantarán. Ningún régimen ha soportado tal aislamiento. Estas frases vuelan como ráfagas de artillería. En las primeras filas, varios delegados europeos aplauden con desgana, sin el fuego de antes. Los demás miran sus papeles, como si no quisieran ser testigos de este grito desesperado. Medinsky toma el micrófono con calma. No se levanta, solo se inclina ligeramente hacia adelante. La voz suena baja, casi cansada, pero cada palabra resuena bajo el alto techo, intenten. En la sala se hace el silencio por un segundo, y solo entonces añade, con un toque de ironía, pero, ¿quién paga hoy más por la calefacción, ustedes o nosotros? La risa estalla al instante. Primero, suave, incierta, pero un segundo después, crece como una ola. Incluso varios operadores no aguantan y sonríen, apartando la mirada de la cámara. Alguien golpea la mesa con la palma de la mano. La risa se convierte en aplausos. No entusiastas, pero vivos. Genuinos. El presentador fuera de cámara dice casi con una sonrisa, por primera vez en toda la sesión, los aplausos no siguen el protocolo. Úrsula palidece. Da un paso hacia el micrófono, intenta interrumpir, pero las palabras se le quedan atascadas en la garganta. Abre la boca y se calla. Parece que incluso el micrófono pierde interés en ella. El sonido se va, silba, como si no quisiera amplificar su debilidad. Medinsky no se apresura. Espera a que el ruido cese y dice con calma, incluso con suavidad, ustedes no nos ahogan a nosotros, señora von der Leyen, se ahogan a ustedes mismos. Hace una breve pausa, como dando tiempo a la sala para asimilar lo dicho. Cierran fábricas, se calientan con carbón, gastan miles de millones para demostrar que pueden vivir sin nosotros. Pero la verdad es que simplemente están matando lentamente su propia economía. Las palabras caen de forma uniforme, sin presión. Cada frase suena como un diagnóstico. La sala se silencia. Los delegados africanos se miran, alguien asiente en la esquina. Alguien de los periodistas susurra,
esto ya no es diplomacia, es cirugía. Úrsula intenta recomponerse. Rusia pagará por sus acciones, casi grita. Los haremos arrepentirse de su elección. Medinsky responde sin la menor irritación, nosotros ya pagamos, pero pagamos por nuestra cuenta, y ustedes pagan por decisiones ajenas. Por un instante, la sala parece detenerse. Hasta la luz de los focos parece más tenue. Úrsula se aparta del micrófono, se sienta, con la mirada baja. Medinsky aparta la carpeta y pronuncia en voz baja, pero claramente, Rusia ha pasado por guerras, revoluciones, hambrunas. También sobrevivirá a sus sanciones. Levanta la mirada y añade, la única pregunta es, ¿sobrevivirá Europa a su propia política? La sala vuelve a animarse. Alguien tose, alguien susurra a su vecino, alguien contiene los aplausos. Los periodistas ya están escribiendo, Medinsky puso punto final. Úrsula perdió la voz. El presentador fuera de cámara concluye el episodio con una frase corta, en ese momento quedó claro que las sanciones ya no sonaban a amenaza. Sonaban a reconocimiento de impotencia. Ella intenta salvarse con sarcasmo, pero el sarcasmo contra los hechos es solo un intento desesperado de mantener la compostura. Úrsula se endereza bruscamente. Intenta de nuevo tomar las riendas del juego, pero ahora su sonrisa parece insegura, incluso un poco forzada. Hace una pausa, como si reuniera fuerzas, y dice en voz alta, con desprecio ostentoso, «Sabe, señor Medinsky, usted me recuerda a un viejo actor que no deja de hablar de su antigua grandeza. Solo que el público se ha ido hace mucho tiempo, y nadie compra ya entradas para esa obra». En la sala se oye un leve murmullo. Algunos delegados sonríen, incluso algunos resoplan, pero sin mucho entusiasmo. Ella espera una reacción, espera que la sala la apoye, que vuelva a aparecer esa sensación de control que había perdido. Pero no aparece nada, solo un breve eco de sus palabras bajo el alto techo. Bajo las altas bóvedas de la sala, sus palabras parecían resonar. Las cámaras se acercaron lentamente al rostro de Medinsky. Él estaba sentado con total calma, con los brazos cruzados sobre la mesa, la mirada fija en ella. Un tenso silencio duró unos segundos. Y luego pronunció, casi en un susurro, «Viejo actor, dice usted». Una leve sonrisa cruzó sus labios, sin malicia ni burla, solo una sombra de cansancio. Quizás, pero incluso un viejo actor, si una vez actuó de tal manera que el mundo entero se quedó en silencio, ya ha inscrito su nombre en la historia. Hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza, y añadió, pero a un extra que toda su vida aparece en una obra ajena, nadie lo recuerda. En la sala se hizo el silencio, y luego se escuchó una risa corta. Luego otra. Y un instante después, la risa ya se extendía como una ola por la sala, pero no iba dirigida a Medinsky, sino a Úrsula. Incluso aquellos que hasta entonces habían intentado mantener la neutralidad no pudieron más. Alguien se cubría la boca con la mano, alguien asentía con aprobación, reconociendo la precisión del golpe. Uno de los periodistas, casi susurrando al micrófono, soltó, «Fue un knockout». Las cámaras captaron un primer plano de Úrsula. Sus ojos brillaban no por la emoción, sino por una ira apenas disimulada. Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida, antinatural. Sus dedos apretaban el bolígrafo con tanta fuerza que casi se rompía. Medinsky no desarrolló el tema, solo añadió en voz baja, sin la menor presión, «Ustedes intentan reír porque les da miedo mirar la verdad a los ojos. La historia no se puede reinterpretar como un papel. Solo se puede vivir». Esta frase cubrió la sala como una ola. La risa cesó. Uno de los delegados exhaló, «Ya está, la ha rematado». Úrsula se recostó en la silla, pero no apartó la mirada de Medinsky. Fingía que no le había afectado, pero en sus ojos brillaba un destello nervioso. La cámara captó ese momento. Ese mismo destello nervioso que dice más que cualquier palabra. El presentador fuera de cámara pronunció en voz baja, resumiendo, la risa en la sala fue reemplazada por el silencio. Y en este silencio quedó completamente claro, el sarcasmo es un arma débil contra los hechos. Medinsky no levantó la voz, no discutió. Simplemente puso un punto final. Y un punto, como se sabe, es la última réplica del que gana. Después de esto, en la sala hizo realmente frío. Úrsula habló de humanismo,
y Medinsky recordó a qué precio lo construyó Europa. Úrsula respiró hondo. Después de las fuertes réplicas de Medinsky, decidió volver a subirse al habitual pedestal de las altas ideas. Su voz sonaba solemne, casi como en una conferencia académica. Podemos discutir sobre el pasado, pronunció, pero hay cosas que están por encima de la historia. Europa es una misión. Le dimos al mundo el renacimiento, el humanismo, la filosofía de la libertad. Llevamos la luz, la educación, la cultura. Somos un ejemplo de civilización que salva a otros de la barbarie y el caos. Habló con seguridad, como si recuperara el aliento. En la sala se escuchaba el murmullo constante de los intérpretes, los flashes de las cámaras. Los delegados europeos asentían con aprobación. Alguien incluso aplaudió, pero los aplausos cesaron rápidamente. La cámara cambió a Medinsky. Él no escribía, no miraba papeles, simplemente escuchaba. Su rostro estaba tranquilo, incluso un poco cansado. Esperó a que terminara su discurso, y solo entonces tomó el micrófono. Luz, dice usted, pronunció en voz baja, como saboreando la palabra. Para África, esa luz fue un incendio. Hizo una breve pausa. Para la India, miseria. Otra pausa, y para Europa, bombas. En la sala se hizo el silencio, como si alguien hubiera apagado el sonido. El silencio se espesaba, se volvía palpable, casi físico. Incluso los intérpretes susurraban más suave de lo habitual. Medinsky continuó con el mismo tono tranquilo, sin levantar la voz: ¿ustedes llaman a esto una misión? Pero, ¿dónde está esa misión cuando continentes enteros se empobrecieron bajo sus banderas? ¿Dónde está su humanismo cuando de las colonias se exportaban no ideas, sino oro y cuerpos? ¿Dónde está su renacimiento cuando el humo de Auschwitz se alzaba sobre Europa? Hizo una breve pausa y añadió: ¿ustedes traen luz? Quizás, pero con demasiada frecuencia esa luz se convirtió en una llama que devoraba a quienes confiaban en ustedes. Alguien de los delegados africanos asintió. En un rincón de la sala se oyó un suspiro ahogado. En los rostros de los periodistas se congeló esa misma expresión que se tiene cuando uno entiende: esta es la historia, y está sucediendo ahora mismo. La cámara volvió a mostrar a Úrsula. Estaba sentada inmóvil, pero era evidente, las manos le temblaban. Sus dedos apretaban firmemente los papeles, como si temiera dejarlos caer. El sudor brillaba en su frente. Sus ojos se movían por la sala, pero nadie se apresuraba a intervenir. Con cada nueva palabra, el silencio en la sala se hace más denso, casi palpable. Nadie se atreve a interrumpir, a romper esta pausa creciente. Incluso aquellos que en su interior no están de acuerdo, prefieren callar, porque en algún lugar profundo de su ser reconocen: todo lo dicho es extremadamente preciso, sin adornos ni medias tintas. Medinsky, como poniendo punto final a su intervención, baja lentamente el micrófono. Su voz suena tranquila, sin el menor atisbo de presión o agresión: la verdadera luz no ciega, calienta suavemente. Y su luz es solo un cegador foco, dirigido directamente a los ojos, para que nadie pueda distinguir la oscuridad sin esperanza que se esconde a sus espaldas. En la sala no hay aplausos. Nadie se mueve, nadie emite ningún sonido. Incluso el zumbido habitual de las cámaras cesa, como hipnotizado. Solo se escucha la respiración ligeramente acelerada de Úrsula. Y en este silencio atronador, una cosa queda meridianamente clara: el discurso sobre el humanismo y los altos ideales ha terminado. Comienza el implacable reconocimiento de una hipocresía descarada. Pero esto no es todo. El último y desesperado intento de recuperar el control de la situación se convierte en un grito. El final de esta discusión se convierte en un punto simbólico en toda una era. Úrsula se levanta bruscamente, como intentando quitarse de encima el peso invisible de las palabras dichas. Su rostro recupera la determinación con la que estaba acostumbrada a hablar en los foros europeos más influyentes. La voz suena fuerte, pulida, llena de una emoción genuina. Rusia representa una amenaza para toda la humanidad, pronuncia, fijando la mirada no en Medinsky, sino directamente en la sala, en los delegados, en las numerosas cámaras, como intentando dirigirse directamente a todo el mundo. Amenaza el orden internacional, pisotea los derechos humanos, socava la libertad y la democracia. La sala, que acababa de exhalar después de un largo silencio, parece cobrar vida.
Parte de los delegados comienza a aplaudir, ruidosamente, casi con alivio. Como si volvieran al guión habitual y comprensible. Los operadores encienden inmediatamente los focos, los periodistas se levantan, intentando captar primeros planos. En el rostro de Úrsula aparece una sonrisa apenas perceptible, pero una sonrisa al fin y al cabo. Esa misma sonrisa que suele mostrar después de cada uno de sus discursos brillantes y efectivos. Le parece que el control vuelve a estar en sus manos. Pero entonces Medinsky se levanta lentamente, sin prisas, sin movimientos bruscos. Se ajusta la corbata con calma, toma el micrófono y pronuncia con tranquilidad, mirándola directamente. Ella ya no discute conmigo. En la sala se hace un silencio sepulcral. Hace una breve pausa, dando a los presentes la oportunidad de comprender el significado de lo dicho. Y luego añade un poco, ella pide apoyo, y eso significa que la discusión está perdida. Estas palabras parecen cortar los aplausos suspendidos en el aire. Un leve murmullo recorre la sala, se oye una tos corta, un susurro bajo. Alguien se inclina hacia su vecino, alguien desvía la mirada, y la cámara se acerca lentamente al rostro de Úrsula. En sus ojos vuelve a brillar la irritación, mezclada con un evidente desconcierto. Medinsky recorre con la mirada toda la sala, luego continúa con calma, mirando ya no a ella, sino a todos los presentes. Si no somos tan importantes, ¿por qué hablan de nosotros todos los días? Estas palabras suenan simples, pero en ellas se escucha un desafío apenas disimulado. Se extienden por la sala como un eco resonante, rebotando en las paredes y las banderas ondeantes. Incluso los intérpretes las pronuncian lentamente, como si fueran conscientes de que cada palabra permanecerá en el aire. Da un paso adelante, apoya la palma de la mano sobre la mesa y pronuncia en voz más alta. Con un ligero cansancio, pero también con una confianza inquebrantable, pueden acusarnos. Pueden escribir resoluciones interminables, inventar nuevas sanciones, pero el hecho sigue siendo el mismo. Toda su conversación sobre el mundo comienza y termina exclusivamente con Rusia. Un tenso silencio se cierne sobre la sala. Uno de los periodistas susurra en voz baja, esto ya no es solo una respuesta, es una verdadera declaración. Úrsula intenta recuperar la iniciativa, pero el micrófono en sus manos tiembla notablemente. No encuentra las palabras adecuadas. Medinsky añade aún más suavemente, casi con calma, pero por eso sus palabras suenan aún más fuertes. Penetrando en lo más profundo de la conciencia, nos llaman una amenaza. Pero si no son capaces de celebrar una sola sesión sin mencionar la palabra, Rusia, entonces no dependemos de ustedes, sino que ustedes dependen de nosotros. El murmullo en la sala aumenta. Alguien tose, alguien abre su portátil, fingiendo que simplemente escribe una nota. Solo para no encontrarse con la mirada de la pantalla, en la que ahora Medinsky aparece en primer plano. El eco de su frase recorrió toda la sala. Y hasta a través de los objetivos de las cámaras quedó meridianamente claro. La discusión había terminado definitivamente. Todo lo demás ahora es solo un intento desesperado de salvar la cara. Las cámaras se alejan lentamente, mostrando un plano general. Una enorme sala, adornada con banderas, decenas de delegados, donde todos guardan silencio, temiendo pronunciar una sola palabra. En el aire flota una frase de la que es imposible deshacerse, si no somos importantes. ¿Por qué hablar de nosotros todos los días? Luego todo queda claro, sin más palabras. Llega el momento en que la historia misma pone su punto final irrevocable. Úrsula ya no se contiene. Su voz se quiebra, su rostro se enciende por la emoción desbordante. Todos los sentimientos acumulados estallan en un único grito que ahoga el murmullo de la sala y el susurro de los papeles. Nos trasladamos a la sala de reuniones, donde el susurro se apaga, dando paso a un tenso silencio. Ursula von der Leyen, con la voz temblorosa por la tensión, casi grita, golpeando la mesa con la palma de la mano, la historia los condenará. Pueden jugar con las palabras ahora, pero la historia pondrá todo en su lugar, y donde esté Europa, ustedes estarán en la sombra. No es solo una diplomática, es una persona llevada al límite, y las cámaras captan ávidamente cada uno de sus movimientos, cada gesto nervioso. En la sala tosen incómodamente, desvían la mirada. Los delegados europeos intentan apoyarla con aplausos, pero los aplausos suenan débiles, como un eco lánguido de derrota. Y entonces Medinsky se levanta. Está tranquilo, sin movimientos bruscos. Ni siquiera mira a Úrsula. Su voz es suave, uniforme, casi cansada,
La historia no juzga a nadie, señora von der Leyen. Una breve pausa, y luego, un poco más fuerte, añade, mirando a la sala, simplemente avanza. En la sala vuelve a reinar el silencio. Incluso los intérpretes se callan. Se oye como alguien en la última fila dejó caer un bolígrafo. Y él continúa con la misma voz uniforme, pero en estas palabras se esconde una fuerza que, al parecer, enfría el aire, pero sin Rusia, no sabe avanzar. Esta frase, como un eco, se suspende bajo la alta cúpula de la sala, se propaga por los micrófonos, rebota en las banderas, y la sala parece detenerse en el tiempo. Todos los que estaban en la ONU en ese momento entienden, no se ha pronunciado simplemente una frase. Es un hito. Las cámaras se acercan lentamente al rostro de Ursula. Ella baja la mirada. Los hombros le tiemblan. El rostro pálido, los labios fuertemente apretados. Su micrófono se apaga automáticamente. Ya no tiene sentido. Medinsky está de pie con calma, mirando a la sala, no a la cámara, no a los delegados, sino como a través de todos, hacia donde terminan las palabras y solo queda el tiempo. Y entonces sucede algo que lo cambia todo. Uno de los representantes africanos se levanta y aplaude suavemente. Detrás de él, el segundo. Unos segundos después, los aplausos se extienden por la sala. No atronadores, sino contenidos, con respeto. No es entusiasmo, es reconocimiento. Y el presentador fuera de cámara pronuncia en voz baja, casi solemnemente. Y en ese momento la sala comprendió que el final del discurso era el comienzo de una nueva era. La cámara se aleja lentamente, mostrando una panorámica de la sala. Decenas de banderas, cientos de rostros que miran en silencio. No hay sonido. Solo el silencio, pesado, resonante, como un reconocimiento. Medinsky guarda su carpeta, hace una leve reverencia a la sala y se marcha por el pasillo central. Y sus palabras siguen resonando, incluso cuando el micrófono ya está apagado. La historia no juzga a nadie. Simplemente avanza, pero sin Rusia, no avanza en absoluto. La sala está sumida en un silencio real, resonante, en el que incluso la respiración parece ruidosa. Ni un solo sonido del sector de las delegaciones occidentales, ni un susurro de papel, ni aplausos. Todos permanecen inmóviles, como si temieran reconocer que acababan de ser testigos de algo más que una simple discusión. Y entonces, desde las últimas filas, se oye un aplauso. Uno corto, seguro, seguido de otro. Y siguen sonando aplausos, pero no de Occidente. Primero se levantan los representantes de Asia, luego África. América Latina se levanta en silencio, sin patetismo, pero con una especie de dignidad interna. No sonríen, no asienten, simplemente aplauden. Y eso es suficiente para que el aire en la sala cambie. Las cámaras se deslizan lentamente por los rostros. Trajes oscuros, expresiones serias, ojos cansados. Pero ahora en ellos no hay miedo, sino respeto. Los periodistas de los canales occidentales no saben a dónde mirar. Alguien baja el objetivo, alguien cambia nerviosamente el enfoque. La transmisión en vivo sigue en curso, y nadie se atreve a detenerla. Ursula permanece inmóvil, sus dedos aún sujetan la carpeta, pero ya no la abre. Los labios le tiemblan, la mirada baja. No llora, no se enfada, simplemente guarda silencio. La derrota no necesita ser anunciada con palabras, ya se lee en su postura. Medinsky se levanta, sin prisas, con calma, como si se marchara después de una reunión normal. Se ajusta la corbata, lanza una breve mirada a la sala, no con desafío, sino con la cansada seguridad de un hombre que ha dicho todo lo que tenía que decir y se dirige a la salida. Sin mirar atrás, sin gestos, sin sonrisas de victoria. Detrás de él queda el silencio, roto solo por los aplausos de aquellos que, hace un minuto, estaban a la sombra del escenario mundial. Este silencio suena más fuerte que cualquier palabra. Las cámaras siguen grabando. Primeros planos, rostros, miradas. Uno de los periodistas susurra al micrófono, este será el titular del día, pero no en Europa. Este es el titular del día, pero no en Europa. Hoy, ante los ojos del mundo entero, se derrumbó el mito de quien lidera la humanidad. Europa hablaba de valores, Rusia de la realidad. Y el mundo eligió en quién creer. La cámara se eleva. La sala de la ONU,
como símbolo de un nuevo equilibrio de poder, se presenta ante nosotros. Las banderas parpadean bajo la luz de los focos, como un reflejo de los cambios. Los delegados permanecen en silencio, sus rostros, máscaras congeladas. La música de fondo apenas se escucha, resonante, como el aliento de toda una era. Medinsky sale de la sala. Las puertas se cierran suavemente, casi sin sonido. Y solo este silencio permanece como un recordatorio de que en la historia hay momentos en que las palabras dejan de ser solo palabras. Se convierten en un punto de inflexión. Y ahora lo saben todo. Y la pregunta es solo una. ¿Quién dijo la verdad ese día y quién simplemente tuvo miedo de escucharla?